Muy bien, el día de hoy hablaremos de trastornos ácido-base. Mi nombre es Julio, soy R2 de Medicina Interna en el Hospital Civil Juan y Menchaca. Vamos a comenzar hablando de algunos conceptos básicos, a modo de entender el tema completo. En cuanto a los conceptos básicos, vamos a hablar primero acerca de la presión atmosférica, que es básicamente la suma de las presiones de todos los gases que se encuentran a nivel atmosférico. Se habla de que a nivel del mar se genera una presión, estos gases generan una presión, es alrededor de 760 milímetros de mercurio. Esta presión varía de acuerdo a la altitud en la que nos encontremos. Poniéndoles el ejemplo, yo vivo aquí en Guadalajara, aquí estamos alrededor de 1547 metros sobre el nivel del mar, lo cual disminuye a su vez la presión atmosférica, genera una presión atmosférica de 633 milímetros de mercurio. En cuanto a la presión parcial, debemos de referirnos a la ley de Dalton para poder explicarlo. Y de manera sencilla es solamente si metiéramos todos los gases dentro de un contenedor y dejáramos solo uno, es decir, quitáramos a todos los demás, podríamos decir o podríamos describir la presión que ejerce ese solo gas en ese contenedor solito, es decir, la presión parcial de ese gas. La podemos expresar en milímetros de mercurio o en centímetros de agua. Ahora hablaremos de la concentración fraccional. Es básicamente el número de moléculas de un gas en relación a las moléculas de los otros gases presentes. De manera sencilla, pues sabemos que la concentración fraccional de oxígeno es 0,21, es decir, de todos los gases a nivel atmosférico, el oxígeno ocupa alrededor del 21%. Ahora, esto es importante porque necesitamos la concentración fraccional en conjunto con la presión barométrica para nosotros poder obtener la presión parcial de un gas, en este caso del oxígeno, que es importante para describir nuestros trastornos ácido-base. Entonces, poniendo el ejemplo del oxígeno, tenemos que el oxígeno ocupa una concentración fraccional de 0,21. Esto lo multiplicamos por la presión barométrica que tenemos aquí en Guadalajara, que es 633, y eso nos da la presión parcial del oxígeno, es de 132 milímetros de mercurio. Ahora hablaremos de algo que se llama cascada de O2, y esto es importante para conocer cómo es que esta presión parcial de oxígeno, una vez que ingresa el oxígeno a nuestro cuerpo, esa presión parcial decae, pero tenemos que describirlo paso a paso para poder entenderlo. Entonces, una vez que entra al sistema respiratorio, este oxígeno se humidifica por la adición de vapor de agua. La presión del vapor de agua es de alrededor de 47 milímetros de mercurio. Entonces, esta humidificación del aire hace que exista esa caída de la presión parcial de O2. Entonces, esto se lo vamos a restar. Le restamos 47 a 633, que es la presión barométrica, y eso lo multiplicamos por 0,21. Y eso nos da una presión parcial de 123 milímetros de mercurio. Es decir, esta presión parcial de oxígeno es lo que nosotros ya estamos respirando, lo que llega como tal a nuestros pulmones. Ahora, necesitamos conocer otro concepto que es el cociente respiratorio, que básicamente es la relación que existe entre el CO2 producido y el O2 consumido. Se habla de que nosotros producimos 250 mililitros de dióxido de carbono por minuto y consumimos 300 mililitros de O2 por minuto. Si nosotros hacemos la división entre estos dos valores, nos da el cociente respiratorio, que es de 0,8. Generalmente, en condiciones fisiológicas, esto llega a ser constante, el 0,8. Entonces, sabiendo esto, también debemos de describir cuánto es el valor normal de la presión parcial de dióxido de carbono a nivel arterial. Como sabemos, el valor normal va entre 35 y 45 milímetros de mercurio, tomando una media de 40. Eh, Asumiendo que el dióxido de carbono difunde de manera fácil del alveolo a nivel arterial, podemos asumir que también a nivel alveolar la presión parcial del dióxido de carbono es de 40. Esto es necesario conocerlo para nosotros poder realizar una ecuación que se llama ecuación del gas alveolar modificada, que nos va a ayudar a conocer cuál es la presión de oxígeno a nivel alveolar.
Si ustedes recuerdan, la presión parcial a nivel arterial de oxígeno, perdón, nos la da la gasometría. Sin embargo, para nosotros poder obtener ese valor a nivel alveolar necesitamos utilizar esta ecuación. Para eso utilizamos algunos valores previos que hemos mencionado, como la concentración fraccional de O2, la presión barométrica a la que nos encontremos, menos la presión del vapor de agua, que dijimos que es 47. A esto le vamos a restar la presión a nivel arterial de dióxido de carbono y eso lo dividimos entre 0,8, que es el cociente respiratorio. Ahora, si nosotros cambiamos estos valores ya por los que tenemos en nuestra ecuación, eh, obtenemos este valor que es 75, ¿sale? Entonces podríamos decir que a nivel alveolar la presión parcial de oxígeno es 75. Muy bien. Ahora, este 75, esta presión parcial a nivel alveolar, eh, tiende a tener una disminución ya que pasa a nivel arterial. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué? Porque tenemos arterias bronquiales y las venas de Tedesio que van a drenar su contenido en las venas pulmonares y esta a su vez en el corazón izquierdo. Se habla que este shunt fisiológico que ocurre representa entre el 2 y el 5% del gasto cardíaco. Esto hace que obviamente exista una caída de la presión parcial de oxígeno de 5 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, si a nivel arterial al nivel alveolar, perdón, teníamos una presión parcial de 75 milímetros de mercurio, se habla de que a nivel arterial tendríamos una entre 70 y 65 milímetros de mercurio por este shunt fisiológico que existe. Muy bien. Ahora que ya conocemos estos dos conceptos de presión arterial y presión alveolar de oxígeno, existe algo que se llama gradiente de difusión alveolo-arterial. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a determinar qué patología está causando en nuestro paciente una hipoxemia. Básicamente este gradiente es la diferencia entre la presión arterial, la presión alveolar y la presión arterial de oxígeno. Lo normal va de 7 a 14 milímetros de mercurio. Obviamente este valor incrementa con la edad, entonces tenemos que ajustarlo a la edad. Ahí tenemos las fórmulas abajo, podemos utilizar cualquiera de esas dos. Y si no, en las apps generalmente que se tienen en los celulares como MedCalc, eh, ahí nos piden generalmente la edad y es precisamente para esto, para ajustar este gradiente de acuerdo a la edad de nuestro paciente. Tenemos 5 mecanismos de hipoxemia que generalmente se llegan a presentar en nuestros pacientes. El primero es el mismatch BQ, ¿sale? El mismatch ventilación-perfusión, cabe decir que es el más común que nos vamos a encontrar. Este lo podemos describir como alto o bajo dependiendo de la ventilación. La ventilación determina si es alto o bajo. El segundo que tenemos es el shunt, que básicamente es una versión, digamos, exagerada o extrema de un mecanismo BQ. También tenemos la hipoventilación y tenemos los defectos de difusión y a su vez también una presión barométrica demasiado baja también nos generaría un mecanismo de hipoxemia. Entonces, en resumen, son estos 5 mecanismos, de los cuales pues obviamente hay ejemplificaciones para cada uno, pues. Muy bien, entonces una vez que tenemos estos 5 mecanismos de hipoxemia, ¿cómo nos ayuda el gradiente alveolar arterial? Muy bien, de acuerdo al cálculo, si este gradiente alveolar arterial nos da más de 14, que dijimos que era lo normal entre 7 y 14, estaríamos hablando de un gradiente alveolar arterial amplio. Hay ciertos mecanismos de hipoxemia que se relacionan a un gradiente alveolar arterial amplio, como es el mismatch BQ, un shunt o un defecto de la difusión. Cuando el gradiente alveolo arterial no está amplio, es decir, cae en el valor normal, estaríamos hablando o describiendo un mecanismo de hipoxemia por hipoventilación. Muy bien, ahora que conocemos ya estos conceptos básicos, vamos a hablar acerca de los trastornos respiratorios, primeramente en los trastornos ácido-base. Vamos a describirlo con ejemplos para que sea un poco más dinámico. Entonces vamos a hablar acerca del primer caso clínico. Alteración del estado de alerta es el motivo de consulta de este paciente.
Es un paciente de 60 años de edad que es llevado al servicio de urgencias por los familiares al detectar que desde hace 2 días comienza con tos purulenta, fiebre cuantificada de 38.5, manejada con antipiréticos y ceftriaxona. El día de hoy comienza con alteración del estado de alerta, por lo que deciden traerlo al servicio de urgencias. Él tiene un antecedente de tabaquismo importante, 20 paquetes año. EPOC también, diagnosticado hace 5 años, manejado con presurizados como salbutamol y salmeterol fluticasona. Y bueno, obviamente al tener estos antecedentes se le toma una gasometría a nuestro paciente, en la cual, si se fijan, tenemos un pH de 7.30, un bicarbonato de 33, una PCO2 de 64 y una PO2 de 50. Aquí hay que hablar acerca de dos conceptos que creo que generan confusión generalmente. Eh, Tenemos que el pH está bajo, ¿no? Está fuera del rango de la normalidad, que es 7.35 a 7.45. Cuando hablamos acerca de un pH alterado, podemos referirnos a este concepto como acidemia o alcalemia, dependiendo. Si está por debajo de 7.35, estaríamos hablando de una acidemia. Si está por arriba de 7.45, estaríamos hablando de una alcalemia. Ojo, es diferente a decir acidosis. Acidosis nos estamos refiriendo al trastorno ácido-base que llevó a esa disminución o a ese aumento del pH en nuestro paciente. Es decir, eh, yo puedo tener un paciente que está con un pH normal, sin embargo, el paciente puede estar cursando con una acidosis o una alcalosis metabólica que lo llevó a tener ese pH normal. Entonces, por un principio, pues siempre podemos tener siempre que tenemos una acidemia tenemos una acidosis, pero no siempre que tenemos una acidosis vamos a tener una acidemia, ¿sale? Y lo mismo aplicaría para la alcalosis y la alcalemia. Entonces, primero hay que caracterizar este trastorno ácido-base. Como ya lo expliqué, el pH de nuestro paciente está por debajo de 7.35, entonces estaríamos hablando de una acidemia, ¿sale? Ahora, necesitamos también describir qué es lo que lo llevó a esta acidemia, ¿sale? Para eso podemos utilizar una mnemotecnia sencilla que es Miro, en la que sabemos que lo metabólico es igual y lo respiratorio va a ser opuesto. ¿A qué nos referimos con esto? Siempre que hablamos de algún trastorno metabólico, a quien debemos de voltear a ver en la gasometría es al bicarbonato, ¿sale? El bicarbonato es normal de 22 a 26, tomando como media 24. Si se fijan, en nuestro paciente está elevado, ¿sale? Y en el respiratorio, en los trastornos respiratorios, siempre al que debemos de voltear a ver es al dióxido de carbono. Si se recuerdan, lo normal de dióxido de carbono es de 35 a 45. En nuestro paciente tenemos una hipercapnia importante de 64. Muy bien, entonces, utilizando esta mnemotecnia tenemos un pH bajo y una PCO2 elevada, entonces opuestos, ¿no? Uno hacia arriba y el otro hacia abajo, entonces estaríamos hablando de un trastorno respiratorio, básicamente. Entonces, podríamos decir que nuestro paciente está cursando con una acidemia por el pH menos de 7.5, 7.35, perdón, secundario a una acidosis respiratoria, ¿sale? Como ya lo describimos. Muy bien. Una vez que sabemos que el trastorno primario con el que está cursando nuestro paciente es una acidosis respiratoria, tenemos que utilizar algo que se llama camino metabólico, camino respiratorio, perdón. Esto lo saqué de un libro de Springer de ácido base, ¿sale? En el cual por medio de una mnemotecnia sencilla nos ayuda a valorar a nuestros pacientes. Va 0 o en este caso se toma no como cero sino como una O para valorar la oxigenación, ¿sale? Punto 1, punto 2, nos brincamos punto 3, queda punto 4 y punto 5. ¿Por qué punto 1, punto 2, punto 4 y punto 5? Porque de esta manera nos podemos acordar de manera sencilla de cómo es que se compensan estos trastornos primarios respiratorios. Ejemplo, tenemos que la acidosis respiratoria aguda, eh, por cada milímetro de mercurio que el CO2 se eleve por arriba de lo normal, el bicarbonato está obligado a aumentar 0.1 en mil equivalentes. Esto sí está compensando de manera adecuada. Otro ejemplo sería, si nos vamos a la alcalosis respiratoria aguda, tenemos que por cada milímetro de mercurio que el CO2 baje
por debajo del valor normal, el bicarbonato tendría que decrementar 0,2. Y así nos podemos ir con cada una de esas secciones. ¿Sale? Es una manera sencilla como de recordarlo. Entonces, punto uno, punto 2, punto 4 y punto 5, dependiendo del trastorno. Muy bien, entonces lo primero que nos dice este camino respiratorio es que tenemos que evaluar la oxigenación. ¿Cómo evaluamos la oxigenación? Con algo que se llama índice de Kirby o PAFI, también conocido. Eh, el PAFI lo que nos ayuda a valorar es el nivel de oxigenación de nuestro paciente con variaciones en la FiO2, es decir, en la fracción inspirada de oxígeno. En este caso, si recordamos, en el caso clínico de nuestro paciente estaba aire ambiente, es decir, inspirando una fracción de oxígeno de 0,21. Entonces, si modificamos nosotros esos valores, obtendríamos cierto nivel de presión de oxígeno. Sin embargo, aquí es importante destacar que este índice de Kirby se debe de ajustar cuando nos encontramos por arriba de 1000 metros sobre el nivel del mar. Y eso es importante sobre todo en estas épocas en las que estamos valorando pacientes con SARS-CoV-2, en los cuales pues generalmente tienen trastornos respiratorios, patologías respiratorias en los que necesitamos estarlos valorando. Entonces siempre hay que corregirlo. Cuando estamos por arriba de 1000 metros sobre el nivel del mar, se hace ese ajuste. Y esta es la fórmula que debemos de utilizar, esa que ven en su pantalla. Entonces, si recordamos, nuestro paciente llegó con 50 de, de presión parcial de oxígeno a nivel arterial. Eso lo dividimos entre 0,21 porque estaba respirando aire ambiente. Y eso a su vez lo vamos a multiplicar por 633, que recordemos que es a la presión barométrica que nos encontramos aquí en Guadalajara, entre 760, que es el valor base a nivel del mar de la presión atmosférica, y eso nos da un valor de 198 milímetros de mercurio. Ahora, en cuanto a la valoración también de la oxigenación, tenemos que obtener el gradiente alveolo-arterial, que como dijimos, esto nos va a ayudar a describir qué mecanismo de hipoxemia llevó a nuestro paciente a, a esto, ¿no? A sufrir esta patología. Ya con los cálculos tenemos que el gradiente alveolar arterial de este paciente es de 20, entonces quiere decir que está amplio. Si recordamos de los mecanismos de hipoxemia que nos daban un gradiente alveolar arterial amplio, estaba el mismatch BQ, que es de los más comunes, sobre todo, ¿por qué? Porque son los pacientes que sufren neumonías. En un paciente con EPOC, muy probablemente lo que le llevó a esa exacerbación del EPOC sea una neumonía. Entonces, digamos que coincide que tenga este mecanismo de hipoxemia y lo estamos demostrando al obtener el gradiente alveolar arterial. ¿Sale? Que en este caso sería bajo, ¿por qué? Porque recordemos que la ventilación es la que está comprometida, no la perfusión como tal. Y cabe también describir pues que nuestro paciente está cursando con una insuficiencia respiratoria tipo 2. Ahora, si recordamos así de manera rápida, existen dos mecanismos, dos tipos de insuficiencia respiratoria, perdón, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 siendo meramente hipoxémica, tipo 2 en la cual coexiste hipoxemia e hipercapnia. Ahora, en cuanto a la acidosis respiratoria, a modo de saber si nuestro paciente está compensando de manera adecuada o no, debemos de describir si es aguda o crónica. Cómo lo podemos saber? Una es por la temporalidad, es decir, haciendo un buen interrogatorio clínico, una buena historia clínica, obteniendo más o menos cuándo empezaron los síntomas. Se habla de que menos de 24 horas estaríamos hablando de algo agudo, más de 24 horas estaríamos hablando de algo crónico. O si tenemos otra opción, que es el mapa ácido-base, que es que ven a la derecha de la diapositiva, en la cual, si se fijan, si nosotros ponemos los valores de nuestra gasometría, podemos obtener ese puntito rojo, ¿sale? Que es donde se señalan de acuerdo a donde queda cada uno de los valores de nuestra gasometría. Se habla de que si ese puntito llega a caer en una de las bandas que tenemos ahí de diferentes colores, esas bandas llegan a tener un intervalo de confianza de 95%, ¿sale? Sin embargo, pues hay ocasiones en las que tiene sus fallas, como todo.
Y otro método, si es que lo queremos hacer un poco más específico, es sacar el delta hidrogenión delta CO2. ¿Sale? Que bueno, en este caso, por el mapa ácido base, aquí nos está diciendo que nuestro paciente cae ahí entre aguda y crónica, ¿sale? Más con tendencia hacia una acidosis respiratoria crónica. Pero bueno, vamos a hacerlo un poco más objetivo, sacándolo con el delta hidrogenión, delta CO2. Entonces, para obtener esto, primero necesitamos saber el nivel de hidrogeniones con los que cuenta nuestro paciente. Para eso utilizamos algo que se llama la fórmula de Henderson y Hasselbalch modificada. ¿Para qué nos sirve esto? Para obtener el nivel de hidrogeniones de nuestro paciente. Se toman como constante 24 y a eso lo vamos a multiplicar por la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato, ¿sale? Entonces, haciendo la primera fórmula de hidrogeniones, tenemos 24. Eso lo vamos a multiplicar entre el resultado de la división de 64, que es el PCO2 con el que llegó nuestro paciente, entre 33, que es nuestro nivel de bicarbonato, y nos da un valor de 46. Entonces, 46 son los hidrogeniones que tenemos en nuestro paciente. Una vez que ya tenemos este valor, los demás valores ya los podemos obtener directamente de la gasometría. Lo normal de hidrogeniones para un pH de 7.4 son 40, ¿sale? Entonces, si ya tenemos que nuestro paciente tiene 46, el delta, acuérdense que siempre nos indica diferencia. Entonces, 46 menos 40 nos da 6. Ahora, la diferencia del dióxido de carbono es 64, que es el que tiene nuestro paciente, menos 40, que es lo normal, nos daría 24. Haciendo la división o sacando esa relación delta-delta del hidrogenión y del dióxido de carbono, tendríamos que dividir 6 entre 24 y eso nos da un resultado de 0.25. Si se fijan, del lado derecho de su pantalla tenemos a qué corresponde cada uno de los valores que obtenemos tras obtener esta fórmula. Si nos diera el resultado más de 0.7 estaríamos hablando de algo agudo, es decir, una acidosis respiratoria aguda. Si nos da un valor entre 0.3 y 0.7 estaríamos hablando de un trastorno respiratorio de tipo acidosis agudo en crónico o crónico agudizado, más bien. Y si obtenemos un valor menos de 0.3, perdón, estaremos hablando de una acidosis respiratoria crónica. En el caso de nuestro paciente obtuvimos un valor de 0.25, entonces estaríamos hablando de una acidosis respiratoria crónica, que no es nada anormal. Nuestro paciente, si recordamos, es un paciente con EPOC. Esos pacientes generalmente tienden a tener hipercapnias importantes de manera crónica debido a su proceso patológico de base. Entonces, ya que sabemos la temporalidad, como dijimos, es un trastorno crónico, entonces debemos de saber si nuestro paciente está compensando o no de manera adecuada. ¿Por qué esto es importante? Porque así descartamos que nuestro paciente curse con otro trastorno ácido-base de tipo metabólico. Si no está compensando de manera adecuada, quiere decir que algo está interviniendo en el cuerpo de nuestro paciente. Entonces, ya que tenemos debemos obtener, de acuerdo a, si se acuerdan, a nuestro camino respiratorio, nos vamos al valor de que nos indica una acidosis respiratoria crónica, que nos dice que por cada milímetro de mercurio que nuestro CO2 aumente, nuestro bicarbonato está obligado a subir alrededor de 0.4 miliequivalentes. Entonces, tenemos que sacar el bicarbonato esperado para nuestro paciente, a modo de saber si está compensando de manera adecuada o no. Para esto sacamos esta fórmula, 24, que es el valor normal, lo vamos a multiplicar por 0.4, ¿sale? Y a eso le vamos a sumar 24. Y eso nos da un valor de 33.6, ¿sale? Si recuerdan, el bicarbonato de nuestro paciente era de 33, entonces quiere decir que nuestro paciente está compensando de manera adecuada, por lo cual descartamos que tenga un trastorno metabólico sobreagregado. Ahora, hablemos un poquito de mecanismos compensatorios. En cuanto a los mecanismos compensatorios que tenemos, podemos hablar de que existen los buffers extracelulares, que es por medio de la anhidrasa carbónica y su acción.
a modo de convertir los ácidos, pues, y compensarlos de manera correcta con el bicarbonato. Tenemos la respuesta renal, que de manera, bueno, ya todos sabemos que es una respuesta lenta. Y también tenemos los mecanismos intracelulares, que los mecanismos intracelulares tienden a ser más importantes, sobre todo en los trastornos agudos. ¿Por qué? Porque no le damos tiempo porque no tenemos como tal funcionando el riñón en ese momento para compensar. De los mecanismos intracelulares que podemos encontrar cuando tenemos o cursamos con un proceso agudo, respiratorio sobre todo, nos sirve la hemoglobina y nos sirve el hueso, ¿sale? Ahí tenemos algunos de los ejemplos de cómo cada uno de estos compensa. Muy bien, entonces para concluir esta primera parte, debemos de caracterizar el trastorno ácido-base que tiene este primer ejemplo, ¿no? Sabemos ya entonces que nuestro paciente de primera instancia cursa con una acidemia, porque tiene un pH menos de 7.35, secundario a una acidosis respiratoria, recuerden, pH bajo, PSO2 alta, nos indica algo respiratorio. En este caso es crónica, ¿sale? ¿Por qué? Porque obtuvimos un valor menos de 0.3, es decir, 0.25, entonces estamos hablando de una acidosis respiratoria crónica generada por una insuficiencia respiratoria tipo 2. Ya dijimos que la tipo 2 generalmente se acompaña de hipoxemia e hipercapnia, que las dos la tiene nuestro paciente. Acuérdense que hipoxemia se describe por debajo de 60 milímetros de mercurio. En nuestro caso, nuestro paciente tiene 50. Secundaria a una exacerbación de POC, muy probablemente producida por un mismatch BQ bajo, que también ya vimos que nuestro gradiente alveolar arterial daba de 20, es decir, está amplio para la edad de nuestro paciente. Y esto puede ser secundario a un proceso neumónico infeccioso. Generalmente los pacientes con EPOC tienden a hacer estas exacerbaciones secundarias a infecciones respiratorias, ya sea virales o bacterianas. En cuanto a las causas de una hipercapnia crónica, solamente para dejarlo un poco más claro, aquí si se fijan en el lado de que dice hipercapnia crónica, hasta abajo en donde dice vía aérea, tenemos una de las causas, un EPOC severo. Y bueno, con esto finalizamos la primera parte.